Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que trabajamos hoy día, el lenguaje. Les comento que en esta clase fue un poquito distinta porque le pedí a la tía Tamara si podía irse con un grupo en otra reunión, en otra clase, porque algunos compañeros ya habían trabajado las palabras agudas y graves en clases presenciales y ellos habían hecho otra actividad del libro que los que estuvieron en la casa en ese momento también la tienen que haber hecho, ¿ya? Entonces la tía Tamara se fue con un grupo para poder corregir esta actividad y yo me quedé con el grupo que no había trabajado las palabras aguda y grave. Lo que sí te voy a pedir, que aquí aparece el lápiz 2 veces, que escribas el objetivo en tu cuaderno y el objetivo es súper simple, palabras graves. No nos pusimos más cosas para no demorar, ¿ya? Así que colocan la fecha y el objetivo. Recordemos que hay diferencia entre tilde y acento. No es lo mismo decir que una palabra tilde y que tiene acento. Todas las palabras llevan acento y solo algunas llevan tilde. El tilde es la rayita. Esta rayita, por ejemplo, que te estoy mostrando acá. Este es el tilde, ¿ya? El acento entonces es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una palabra. En cambio, el tilde o acento ortográfico, se puede llamar así también, es la rayita que ponemos en algunas palabras para señalar dónde va el acento, ¿ya? Es decir, el acento me está diciendo acá que todas las palabras llevan acento, es decir, todas las palabras se carga la voz en alguna parte y solamente algunas llevan tilde. Nosotros en la clase anterior, trabajamos las palabras agudas. Habíamos dicho que las palabras agudas eran las palabras en donde se cargaba la voz en la última sílaba, ¿ya? Y se tildaban esas palabras cuando terminaban en N, en una S o en vocal. Hoy día vamos a trabajar con las palabras graves. Y quiero mencionarles también que nosotros trabajamos con estas palabras porque estas palabras nos ayudan o nos permiten tener una buena ortografía acentual. ¿Qué significa esto? Colocar bien los tildes donde corresponda y no en cualquier lado, ¿ya? Hay reglas que cumplir. Por lo tanto, ya vimos las reglas de las palabras agudas y ahora vamos a ver la regla de las palabras graves. Y aquí dice que las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Penúltima, ya no como las agudas que era la última, ahora aquí las graves se carga la voz en la penúltima sílaba. Se les marca tilde cuando terminan en una consonante diferente a N, S o vocal. Y voy a ponerles acá el ejemplo de la palabra, por ejemplo, mesa. Mesa tiene 2 sílabas. Mesa. ¿Dónde se carga la voz? En me, ¿ya? Y la palabra la sílaba me es la penúltima sílaba. La sílaba sa sería la última, me sería la penúltima. Por lo tanto, ¿es una palabra grave? Sí, porque se carga la voz en la penúltima sílaba, ¿ya? Ahora, veamos. ¿En qué letra termina la palabra mesa? Termina en la letra A. Por lo tanto, si termina en la letra A, no llevaría tilde. ¿Por qué? Porque la condición es, para que lleve tilde, es que no tiene que terminar ni en N, no tiene que terminar en S, ni tiene que terminar en alguna vocal. Y aquí jodimos porque termina en una vocal, así que no lleva tilde. Vamos a ver un ejemplo ahora con tilde. La palabra árbol. Árbol. La palabra árbol tiene 2 sílabas, chiquillos. Árbol. ¿Dónde se carga la voz? En ar. Árbol. Si se cargara en bol, diría árbol, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar, si tenemos duda, de hacer el ejercicio, ¿ya? De hacerlo en nuestra mente, exagerada. Me refiero, uno no anda por la vida diciendo, ahí está el árbol. No, ¿cierto? Uno lo dice, ahí está el árbol. Pero para saber dónde se carga la voz y para saber si lleva o no lleva tilde, yo lo puedo hacer en mi mente. Es decir, árbol, se carga en ar. Por lo tanto, la voz se carga en esta sílaba. Y esta sílaba es la penúltima. Y dijimos que si se carga la voz en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Ya es una palabra grave porque se carga la voz en la penúltima. Ahora, veamos si lleva o no lleva tilde. ¿En qué letra termina? Yo le preguntaba a los chiquillos. ¿Termina en una N? No. ¿Termina en una S? No. ¿Termina en alguna vocal? Tampoco. Termina en una L o L, ¿cierto? Por lo tanto, como termina en una L, sí lleva tilde. ¿Ya? Lo mismo pasa con la palabra lápiz. Lápiz.
lápiz. Tiene 2 sílabas. Se carga la voz acá, en la, lápiz. ¿Ya? ¿Es una palabra grave? Sí, porque se carga la voz en la penúltima sílaba. ¿Y en qué letra termina? En una Z. Por lo tanto, como no termina en N, como no termina en una vocal, y como no termina en una S, va a llevar tilde. ¿Ya? Y te voy a dejar ahora para ejercitar una guía de trabajo. Esta guía de trabajo es la que yo te mandé al momento de entregar las canastas, así que tú la debes tener en tu casa. Búscala para que puedas realizar la actividad. Y esta es. La guía dice como título, ¿cuáles son las palabras graves? Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Que se carga la voz en la penúltima sílaba. Llevan tilde o acento gráfico, se le puede llamar de las dos formas, todas las que no terminan en vocal, en N ni en S. Y esto es importante. Cuando no termina en vocal, en N o en S, lleva tilde. ¿Qué tienes que hacer acá? Identifica las palabras que son graves subrayándolas. Tienes que subrayar. No tienes que encerrar ni pintar la palabra. Tienes que subrayar. Colócale tilde a las que correspondan. ¿Ok? Entonces, yo lo fui haciendo con los compañeros en clases. ¿Ya? Yo voy a hacer aquí solamente algunas contigo y tú después las vas a hacer en tu casa, porque si no me voy a demorar mucho en el video. Mire, la palabra débil. Vamos con la primera. La primera palabra dice hoy está una débil. Tiene 2 sílabas. ¿Dónde se carga la voz? En D. Débil. Esa persona es débil. Acá, en la penúltima sílaba. Si se carga la voz en la penúltima, es una palabra grave. Ya sabemos que es grave. Veamos si lleva o no lleva tilde. Termina en una L. Como termina en L, sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque recordemos que si termina en N, S vocal, ahí no lleva tilde. Me salto la palabra corazón y voy a la palabra carácter. Digo, ¿cuántas sílabas tiene carácter? Carácter. ¿Ya? Esto lo pueden hacer en su cuaderno, chiquillos, ir separando, ir encerrando, marcando, como a ustedes les sea más fácil. Yo lo hago aquí, pero ustedes lo hacen en su cuaderno, esto de separar. Ya, la palabra carácter tiene 3 sílabas. ¿Y dónde se carga la voz? Carácter. En esta. Ahí. ¿Y cuál es esta sílaba? En la penúltima. Por lo tanto, si se carga la voz en la penúltima, es una palabra grave. ¿Ya? Y yo la subrayo. Ahora, veamos si lleva o no lleva tilde. ¿En qué letra termina? En R. ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? Tampoco. ¿Termina en alguna vocal? No. Por lo tanto, cuando no termina en esa, lleva tilde. Por lo tanto, carácter lleva tilde. La palabra difícil no la vamos a hacer. La palabra fértil ahora. Fértil. Yo voy a avanzar un poquito más rápido por un tema de tiempo. La palabra fértil tiene 2 sílabas. ¿Dónde se carga la voz? En fer. Es decir, en la penúltima. Y como se carga en la penúltima sílaba, es una palabra grave. ¿Ya? Veamos si lleva o no lleva tilde. Termina en una L. Como termina en L, si lleva tilde. ¿Por qué lleva tilde? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Termina en una L. La palabra examen no la vamos a hacer. Y la palabra martes, aquí la voy a separar. ¿Qué día soy? Martes, por ejemplo. Estamos hablando de día de la semana. Martes. ¿Ya? Es distinto al planeta Marte, porque Marte, el planeta Marte no es martes, es Marte, sin S. Ya, ese era un dato extra. La palabra martes tiene 2 sílabas. ¿Y dónde se carga la voz? El mar. Martes. ¿Qué día soy? Martes. Claro, uno no anda por la vida, como les decía yo, diciendo, ¿qué día soy? Martes. No, uno dice, ¿qué día soy? Martes. Pero se carga la voz en mar. Y como se carga la voz en mar, sería la penúltima sílaba. Por lo tanto, si se carga la voz en la penúltima, es una palabra grave. Yo la subrayo. Veamos si lleva o no lleva tilde. ¿En qué letra termina? En una S. Jodimos, no lleva tilde. Porque como si terminaba en N, en S o no en vocal, no lleva tilde. Si terminara en una distinta a esas, ahí llevaría tilde. Ya. ¿Qué es lo que quiero entonces que tú hagas? Que te saltes algunas palabras, las que yo voy a tachar ahora, tú no las debes hacer. ¿Ya?
para que no te sea tan larga la tarea. Tú no las debes hacer, esta no las debes hacer, esta no la debes hacer, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, y tampoco, y tampoco, tampoco, y tampoco. Todas las que yo te puse rayita tú no las haces, las demás sí. Y solamente subrayas las que son graves. Puede que te encuentres con una que sea aguda. Esa no la subrayas. ¿Ya? Y para finalizar, te dejo este juego que los chiquillos también lo hicieron en clase. Luego de hacer la guía después la pegas en el cuaderno. La guía de las palabras agudas también la tendrías que tener pegada. Y pega la de las palabras graves. Y nos falta ver las palabras de drújula que la vamos a ver en otro momento. Tienes que ingresar al link para poder jugar. Ya chiquillos, te mando un abrazo, cuídate, que estés bien y nos vemos la próxima sesión. Chao, chao.